importancia de vivir por fe. Ahora, hermanos, cuando yo me meto en este tópico de la fe, pues literalmente, hermanos, tendría yo que dar un paseo de toda la Biblia, porque todas las escrituras nos hablan acerca de lo que es la fe y lo que es vivir por fe. Y ejemplos tenemos desde los inicios de la humanidad en el libro del Génesis hasta los últimos versículos del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y el elemento clave es la fe. Cuando yo me puse a ver esto como su pastor, dije, ¿cómo puedo yo poder hablar de vivir por fe, considerando que toda la Biblia está bañada tanto de lo que esto significa, como también bañada de ejemplos positivos y también ejemplos negativos con respecto a vivir por fe? Es entonces, hermanos, que el Señor me llevó al capítulo número 11 a los Hebreos. Y usted sabe, hermano, que a este capítulo número 11 se le ha llamado el Salón de la Fama de los de la Fe. Se registra en todo el capítulo número 11 de los Hebreos, en sus 40 versículos, una serie de lista de personas. Algunas por nombre se mencionan y otras sencillamente se mencionan como hombres y mujeres que vivieron por la fe y que alcanzaron e hicieron grandes cosas para la gloria del Señor. Es entonces cuando yo me pongo a pensar, si yo quiero vivir por fe, yo necesito considerar el ejemplo de estos hombres y mujeres. Pero el ejemplo de ellos quizás pudiera ser un tanto no aplicable para mi vida. Quizás usted dirá, yo como Abraham, gracias a Dios, no estoy tan viejo. Gracias a Dios mi esposa no es estéril o no fue estéril. Y contrario a Abraham, yo sí tengo más de un hijo. Así es que como que no me aplica mucho a mí el ejemplo de Abraham. Yo quizás no aplica para mí el ejemplo de Moisés propiamente dicho, porque hasta el día de hoy Dios no me ha llamado a ir y sacar a un pueblo de una esclavitud, como lo que hizo Moisés con su pueblo, el pueblo de Israel de Egipto. Y a veces los ejemplos pueden de alguna manera no servirnos o no sernos muy útiles en su aplicación inmediata. Es entonces que consideré en esta mañana solamente analizar los primeros 3 versículos del capítulo número 11 a los Hebreos, porque encuentro aquí, mis amados hermanos y amigos, en estos 3 versículos, número 1, la naturaleza de la fe; número 2, el testimonio de la fe; y número 3, la dimensión de la fe. Y ya usted lo aplica a su vida diaria, ¿le parece? Veamos qué significa, cuál es la naturaleza de la fe, y en base a ello usted considere si usted realmente tiene una fe auténtica. Veamos el testimonio de la fe y usted se dará cuenta si verdaderamente usted está dando testimonio de esa fe que la palabra del Señor nos revela. Y veamos hasta dónde alcanza esta fe. Y considere usted si realmente está viviendo en esta dimensión de fe. Leamos Hebreos 11, 1 al 3. Ahí desde sus lugares, acompáñenme leyendo en la versión que usted tenga la Biblia y en la traducción que tenga o el idioma que tenga, léalo en voz alta. Leamos juntos Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué hermoso pasaje bíblico. ¿Qué enseñanza sacamos de este versículo? Consideremos el versículo número 1, mis amados hermanos.
Vamos a hablar acerca de la naturaleza de la fe. Es muy pretencioso pensar que este versículo define en su totalidad lo que significa la fe. No dice en su totalidad todo lo que la fe significa, pero sí deja claro dos elementos indispensables que la fe verdadera, la fe auténtica tiene. Y vamos a analizar estos dos elementos básicos, elementales, indispensables para una persona que dice vivir por fe. Primeramente, mis amados hermanos, la naturaleza de la fe es el contenido. Tener fe es tener el contenido real de lo que creemos. Ahorita vamos a explicar eso. El contenido real de lo que creemos. El escritor bíblico dice, es pues la fe, la certeza. La certeza. Vamos a ver qué significa esta palabra certeza en el idioma original, que es el griego. Ahora, para poder entender un poco más el significado de esta palabra certeza, la palabra que se traduce como certeza en español, en este versículo, esta palabra griega también aparece en dos versículos de esta misma carta, que se traducen con otras palabras en español. Vayan conmigo, por favor, sin perder el capítulo 11, y vayan rápidamente al capítulo número 1 de Hebreos. Ahí mismo en Hebreos, nada más váyanse hasta el capítulo número 1 y vean ustedes el versículo número 3. Aquí la Biblia nos está hablando de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, ¿qué? Tratando de entender lo que significa la palabra certeza. La palabra certeza en griego, que dice ahí el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, tiene una traducción en español en el versículo 3, capítulo 1 del mismo Hebreos. Y ahorita les voy a decir cuál es la palabra. 1:3 dice así: el cual, refiriéndose a Cristo Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. Esa es la palabra. Estas dos palabras, imagen misma, es la misma palabra en griego que se traduce en nuestras Biblias como certeza. Termino de leer el versículo. La imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vaya al capítulo 3, versículo número 14 de la misma carta a los Hebreos, y vamos a ver otra vez la misma palabra griega que se traduce como certeza en el capítulo 11, versículo 1, y como imagen misma en el capítulo 1, versículo 3. En el capítulo 3, versículo 14, se traduce de la siguiente manera. Ahorita la voy a señalar. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. Esa es la palabra en griego que se traduce en capítulo 11, versículo 1 como certeza, capítulo 1, versículo 3 como imagen misma. Aquí se traduce como confianza. ¿Por qué hago este análisis hermenéutico y exegético? Porque de entrada la misma palabra se traduce de tres maneras distintas: certeza, imagen misma y confianza. Muy bien. En estos tres casos, la palabra deja claro que algo que es cierto, que es imagen misma, que es algo totalmente confiable, es algo real, verdadero, firme, sólido. En otras palabras,
Cuando una persona cree en Dios, no está pisando en un terreno peligroso. Está pisando en un terreno firme, sólido, total y completamente confiable. Ahora, es importante notar esto porque mucha gente tiene fe en la fe. Y eso es un gran error. Fe no es creer en creer. La fe del cristiano no descansa en el hecho mismo de estar creyendo porque cree. Por eso usted escucha mucho en el ámbito secular a la gente que dice, no, esta persona tiene mucha fe de que lo va a lograr, y por esa fe que tiene, lo logró. Y el humano, el ser humano, el inconverso, el no creyente, piensa que sencillamente teniendo mucha fe va a lograr lo que se propone. Vivir por fe como cristianos es depositar nuestra confianza en la imagen misma de Dios, quien es Cristo Jesús, y confiar plenamente en Él. No tengo la más mínima duda de ello. Muchos hombres y mujeres de la Biblia se pararon sobre este mismo principio de fe, aunque muchos de ellos, como dice más adelante el capítulo 11 de los Hebreos, versículo número 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, escucha, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué pasó con muchos que pisaron el terreno de la fe en Cristo y la fe en Dios? No vieron cristalizado todo lo que hubieran deseado. Pero esto quiere decir entonces que creyeron en algo falso, que estuvieron pisando sobre un terreno inseguro. No, mis amados hermanos. Abraham recibió una bellísima promesa en Génesis 22:18. En ti serán benditas todas las naciones, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Cuando dice de tu simiente, Abraham, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Pregunta, ¿Abraham vivió hasta cuando Jesús nació? No. Sin embargo, parte de la promesa que se le dio a Abraham, Abraham la creyó y obedeció sin vacilación alguna. Dice el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham le creyó a Dios, aun cuando todo lo que Dios le prometió no lo vio cumplido en su totalidad. Eso es tener fe. Es algo que no nos expone a algo incierto. Creerle a Dios no es caminar en algo inseguro, no es pensar, ¿y si no me sale? ¿Qué tal? ¿Y si Dios se olvida? ¿Se recuerdan cuando Dios mandó el maná a la nación de Israel estando en el desierto? ¿Qué les dijo Dios a la nación de Israel? Miren, a través de Moisés, va a llover maná del cielo cada día, pero en el séptimo día o en el sexto día van a recoger 2 porciones para 2 días, porque el séptimo día no caerá maná, porque es el día que Dios reservó para que su pueblo no trabajara, sino se dedicara a la adoración a Dios. ¿Estamos? Bueno, pero les advirtió Dios a través de Moisés, solamente cada día van a tomar la porción que corresponde al día de acuerdo al número de personas de la familia. Si alguno de ustedes recoge más, lo que se les quede se les va a echar a perder. Pues no faltan esas madres previsoras, padres preocupados, que empezaron a juntar el maná de ese día
Y no faltaron los cabezones que dijeron: ¿y si a Dios se le olvida mañana mandarnos el maná? Porque dice la Biblia que cuando ya recogían todo, salía el sol. ¿Y qué pasaba con el maná que quedaba en el suelo? Desaparecía. Y no faltó la que dijo: ¿y si mañana a Dios se le olvida mandar el maná? Pues aquí guardo. Igual, y hasta la que no guardó extra porque a Dios se le olvidó viene y me pide. Y yo no sé si pensaban hacer profit, ¿verdad? Le venden medio kilo, ¿no? Es cierto. Y la cosa es que ¿qué pasaba con el maná que habían guardado? Cuando a la mañana siguiente, ahora sí voy a sacar la ración, habían juntado para darle de comer a los gusanos. ¿What? Pero no solo esto. Salieron a la mañana y otra vez estaba el terreno blanco del maná. ¿Saben qué es creerle a Dios? Es precisamente estar confiando en que Él, estoy por cierto, me proveerá, me cuidará, me sustentará todos los días de mi vida. Eso es real. Yo confío plenamente en un Dios verdadero. Ahora bien, si la fe es el contenido real, palpable, confiable, en el que yo estoy pisando, entonces es vivir lo que se cree parte de la naturaleza de la fe. Tengo que vivir de acuerdo a lo que creo. Por eso el escritor bíblico dice en Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Aunque esta frase pareciera sinónima a la anterior, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esta frase, la convicción, va más allá. La certeza habla de algo de dentro. Yo sé en quién creo. La siguiente frase da un paso más. Porque sé en quién creo y estoy pisando sólido en ese conocimiento, entonces doy un paso más. ¿Qué hago? Empiezo a vivir en consecuencia de eso que creo. ¿Estamos? Luego entonces, el escritor bíblico, mis amados hermanos, nos está diciendo que es una respuesta externa y evidente de seguridad de aquello que se cree. Un ejemplo. Ahí mismo, ¿qué nos dice el capítulo 11, versículo 7? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted lee en el Génesis, antes del diluvio no llovía. La tierra se humedecía del rocío, de la misma humedad. Si usted lee en Génesis capítulo 1 de la creación, le voy a dar una tarea para que la haga en su casa. Trate de dibujar los dibujos que tenga que hacer. Si usted no es muy buen dibujante, no se preocupe. Pero cuando usted lea el capítulo número 1 de Génesis, aún hasta con sus hijos lo puede hacer y va a ser bien divertido y bien educativo, con colores y todo. Dibuje cada uno de los días en el que el Señor fue creando de acuerdo a como usted lo lee en el versículo. Según lo que usted lea, dibújelo. Se dará cuenta que cuando Dios creó la expansión y las aguas, Dios dijo: haya aguas debajo y sobre la expansión de la tierra. En otras palabras, en el tiempo de la creación y en el tiempo de Adán y los primeros seres hasta Noé, la tierra estaba con agua, un solo continente, y en toda la atmósfera que rodea la tierra estaba agua, había agua sobre la atmósfera, de tal manera que en toda la tierra había un solo clima. No llovía. Cuando Dios le dice a Noé
me arrepiento de haber hecho al hombre y lo voy a destruir con un diluvio. Constrúyete un barquito y lo vas a construir con estas dimensiones. Es un barco enorme, porque voy a destruir a la humanidad con agua que va a caer del cielo. Nunca había pasado eso. No solamente para la gente que estaba viendo a Noé construir esa arca le resultaba absurdo lo que Noé decía que iba a pasar. Para mismo Noé y su familia resultaba absurdo. ¿Cómo que va a caer agua del cielo? Si nunca ha pasado eso. Pues tú construyes un arca y empieza Noé a construir el arca. ¿Y qué pasaba con toda la gente? Usted lea la historia en el Génesis. Se empezaron a burlar de él. ¿Estás loco? ¿Cómo que va a caer agua? Pero Noé emprendió una labor ardua junto con sus hijos. Le tomó mucho tiempo, mucho trabajo y estuvo expuesto a burlas constantes porque le creyó a Dios. Creyó a Dios. Él dice: el que me está hablando es el Creador. Yo sé en quién he creído. El que me está hablando no es una voz del más allá que no sé cómo se llama. Él sabía que era Dios. De tal manera que él estaba seguro. Él tenía la certeza del que le estaba hablando era verdad. 2, actúa en consecuencia. Se pone a construir un arca. ¿Qué sucede? Cuando viene el diluvio, toda la humanidad fue destruida. Por eso dice el capítulo 11, versículo 7, ¿no? Que por la fe de Noé, pues, todo el mundo fue condenado. ¿Por qué? Porque Noé creyó, pero el mundo no creyó y terminó siendo muerto. Hermanos, cuando usted va al médico y el médico le dice: ¿sabe qué? Usted tiene un problema dentro de su cuerpo y necesitamos hacerle una cirugía. Bueno, ¿y en qué va a consistir la cirugía, doctor? No, pues tengo que abrir y tengo que cortar aquí, cortar. Y en todos los términos técnicos médicos que solamente los doctores saben, le explican. Y la verdad, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Digo: pasó. No entendí qué iba a hacer. Pero ¿qué es lo que hago? Yo creo que el médico sabe lo que está haciendo. Y cuando llego a la plancha y me van a poner la anestesia, ¿qué me dicen? No sé cuántos de aquí han sido anestesiados alguna vez. A mí me tocó también ya, ¿ok? Cuente del 10 para atrás, ¿no? ¿A qué número llegaba? Yo no me llegué al 8. 10, 9, 8. Y de repente me desperté. Yo pensé que había dormido unos cuantos minutos y resulta que ya me habían abierto, quién sabe qué me habían hecho, y ya estaba yo otra vez ahí. ¿Qué fue lo que usted hizo? Le confió a usted su vida a una persona que le dijo que iba a hacer algo con usted. Le creyó, se dejó operar y creyó que ese mal que iba a hacer, o ese mal que iba a operar, iba a lograr con éxito el tenerlo con vida. Eso es fe. Y un médico es un hombre que puede fallar. Mi Dios no. Fe es vivir lo que sea. Yo te creo, Dios, y por eso cada día confío en ti. Muy bien, ¿cuál es el testimonio de la fe? ¿Cuál es el testimonio de la fe, mis amados hermanos? Versículo número 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Yo creo que cuando tenemos fe, testificamos ante Dios. Vean lo que dice el versículo número 6 del capítulo 11 de Hebreos. Estamos nada más en el capítulo 11 de Hebreos, Pero sin fe, por favor lea conmigo la siguiente frase hasta el punto y coma. Pero sin fe es... Ok, subraye, si le gusta subrayar su Biblia, y colorear la palabra imposible. Les tengo una noticia, hermanos. Fe no es una forma de agradar a Dios. Repito, fe no es una forma de agradar a Dios. Es la única forma de agradar. ¿Escucharon? Tener fe en Dios
no es una forma de agradarlo, es la única manera de agradarlo. ¿Estamos? Porque sin fe es ¿y qué es imposible? No posible. No se requiere mucho griego, ¿verdad? Tan fácil como leer y subrayar. Imposible. Si yo, Josué Santos, digo que creo en Dios, debo de demostrarlo con lo anterior, certeza y convicción. Y porque lo creo, entonces resulta en un agrado a Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que en la línea de la historia del cristianismo surgió un movimiento filosófico, teológico, radical llamado racionalismo? Comenzaron los grandes pensadores de aquellas épocas a considerar que los milagros que la Biblia registraba no eran ciertos. Y surgieron grandes, entre comillas, pensadores y teólogos que escribieron comentarios con respecto a los milagros que Dios hizo y que se registran en el Antiguo Testamento, y consideraron que solamente eran como metáforas, que no fueron hechos milagrosos reales. No faltó el pelado que cuando trata de describir la alimentación de los 5,000, que realmente Cristo no multiplicó el pan. Lo único que pasó es que cuando todo el mundo vio que ese niñito dio sus panes y sus peces, pues todos sintieron mal y sacaron el sándwich que tenían adentro. O no faltaron los pelados que dicen que cuando Moisés y el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, realmente no se movieron las aguas. Lo que pasa es que pasaron por un área donde el nivel del agua era bajo. Pero no hay un milagro, ¿no? Los egipcios se ahogaron en un charquito. ¿Me están siguiendo? El racionalismo comenzó a refutar la fe, el milagro de Dios. Pero mis amados hermanos, negar el milagro y el poder de Dios es negar a Dios mismo. Este pensamiento radical resultó difícil de sostener y se comenzó a tener cierta entrada a la fe. Pero un racionalista llamado Francis Schaeffer llamó esto tener fe como un escape de la razón. Fíjate nada más, un pelado que dijo, no, pues el racionalismo lo está dando en la torre, porque seguramente que alguien más dijo lo que yo dije, ¿no? Los egipcios se ahogaron en un charquito. Bueno, entonces sí se cree como milagro, pero se cree como milagro porque como no se puede razonar, pues la fe en este asunto es como un escape. Ya, total, pues sí, ok, sí sucedió ya. Esto es terrible, mis amados hermanos. No podemos creer en creer. No tenemos fe en la fe. Nosotros tenemos fe en Dios. Fe no es un escape de la razón. La razón es instrumento para incrementar nuestra fe, pero no es la que determina nuestra fe. Porque hay momentos en los que ya no entiendo qué está pasando y creo que va a pasar. ¿Cómo? No sé. A veces vienen conmigo como pastor, esto, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted? Y yo les tengo que decir con toda la honestidad y con toda la Biblia que pueda tener en la cabeza, no sé. ¿Tanto estudio para responder esto? Pues sí, no sé. Pero creo que Dios va a hacer algo. Le creo a Dios. Porque según el escritor bíblico, porque es necesario que, estamos en el versículo 6 del capítulo 11, es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Luego entonces, fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. ¿Escuchó la diferencia? No es creer en Dios, es creerle a Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es Dios, tú existes, yo te creo, yo creo que eres real. Yo creo que al que cantamos, al que le tocamos, al que alabamos, al que levantamos la mano, al que oramos de rodillas, es el Dios verdadero. A su nombre sea la gloria. Y que Él va a responder a mi oración. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué forma. Pero si aún se necesita un milagro, mi Dios hará el milagro. Porque Él es Dios.
su nombre sea la gloria. Cuando yo tengo esta fe, testifico a Dios que le creo. Pero no solo le testifico a Dios, también le testifico a los demás. En Hebreos 12:1, que es el siguiente capítulo, ¿qué dice el capítulo 12, versículo 1? Vean ustedes. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes? Grande nube de testigos. ¿Quién es esta grande, o quiénes son esta grande nube de testigos? Pues todos los que se mencionaron en el capítulo 11. En otras palabras, los testigos que hoy hacen a este su humilde servidor predicarles lo que les está predicando, los testigos que hacen que los maestros de escuela dominical, los diáconos o los servidores de esta iglesia aconsejen o enseñen la palabra con toda veracidad, son los que nos han empujado a decir que creemos en el Dios, porque la fe de ellos nos desafía a nosotros para seguir creyendo. Luego entonces, cuando yo creo, cuando yo tengo esa fe que testifica ante Dios que le creo, esa fe que tiene la certeza y la convicción, termino siendo un testigo ante los demás. Y los demás son impulsados, motivados por mi fe. ¿Pero motivados para qué? Ahí nos dice el versículo número 1 del capítulo 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué pasa cuando tú tienes una fe como estas? Hermano, tú motivas a otros no a que te admiren a ti, ni que presuman de ti, sino que crean a Dios como tú le estás creyendo. Mi mamá, que cumplió 80 años el año pasado, que estuvo aquí con nosotros durante 6 meses, le tocó la transición de la prueba tan dura que vivieron nuestros hermanos Camarillo y la etapa crítica de mi hermano Efraín, que está aquí delante de nosotros. Y mi mamá dijo: no me pude imaginar que a mis 80 años de vida iba a ser yo testigo de un milagro de Dios. Ella no deja de testificar de usted, hermano Efraín, y de su familia. Pero no testifica de los hermanos como diciendo: es que los hermanos son admirables. Claro, la fe de ellos, como la fe de todo creyente, es admirable. Sino lo que testifica es el poder de Dios. Cuando tú tienes una fe así, no hablan bien de ti, hablan bien del que tú crees, que se llama Dios. Por eso el mundo va a creer. Testifica ante los demás. Y por último, hermanos, tu fe te testifica a ti mismo, a uno mismo. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 38 y 39, ya lo conocen este texto bíblico, y tan pronto como lo empieza a enunciar, ustedes van a dejar de buscarlo y lo van a empezar a decir hasta de memoria y con los ojos cerrados y con toda certeza, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Por lo cual, ¿qué? Pablo dice: estoy seguro. Yo estoy seguro. Su fe testificó a él mismo. No solamente le creyó a Dios, no solamente testificó ante los demás, se testificó a sí mismo y dijo: yo estoy seguro de que ni aún los ángeles, ni siquiera los demonios, ni siquiera lo más alto del universo, ni un hoyo negro, ni un meteorito que venga directo a la tierra, ni lo más profundo de la tierra, ni la muerte misma me va a separar de Dios, porque yo le creo, porque yo sé a quién he creído. Se cuenta de un jovencito, o un joven chino, o japonés, perdón,
nacido en Colombia, con una cultura latinoamericana, que fue a visitar a su familia, ¿no? Y él cuenta ese testimonio dentro de sus conferencias, que estaba en Japón, y se le hizo tarde para llegar a donde tenía que llegar, y empezó a correr, ya era tarde. Y allá en Japón, hermanos, hay semáforos para los peatones, como también aquí. Pero se le hizo tarde y el semáforo peatonal estaba en rojo. Y él iba a pegar la carrera cuando de repente ve que el señor que está parado esperando a que le dé el siga para caminar es su papá. Papá, ¿qué haces aquí? Vamos, dale, si no te da ningún carro. Pero si nadie te está viendo, ni hay cámaras, no te van a ver, no te van a multar. Vamos, vamos a pasar, dale. ¡No! ¿Pero por qué no? Si nadie te está viendo. No, sí, yo me estoy viendo a mí mismo. Yo me debo una lealtad a mí. Nadie me ve. Esto no es un permiso para que yo haga algo malo. Me estoy viendo yo mismo. Yo tengo un testimonio que guardar, no para que la gente me vea. Si nadie me ve, entonces hago lo malo. Lo que los chavos hacen hoy en día, ¿no? Se esconden de papá y de mamá. Muchachos, Dios lo ve todo. Cuando ustedes engañan a los demás y son buenos para engañar, porque son buenos para decir mentiras, al único que están decepcionando es a sí mismos. Ustedes son unos mentirosos. Y a quien han decepcionado antes que a sus padres y a Dios es a ustedes mismos. Vivan con eso y a ver si lo pueden superar. Cuando yo tengo fe, me testifico a mí mismo que realmente he creído en Dios. Por eso luego tienes miedo de morir, de que a lo mejor no te vas al cielo, porque tu fe ha sido tan débil y tan raquítica que ni a ti mismo te has testificado que eres hijo de Dios. Ese es el testimonio de la fe. Y por último, para terminar, la dimensión de la fe. Volvemos a Hebreos 11 y el versículo número 3 nos habla acerca de esta gran verdad. Gracias a Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La dimensión de la fe, hermanos, es creer en la palabra o a la palabra de Dios, el rema de Dios. La palabra de Dios, cuando Dios habla, su palabra está respaldada absolutamente por su poder mismo. Lo que Dios dice lo hace, lo cumple. No hay nada que detenga a Dios. No hay nadie que se atreva a cuestionar a Dios y preguntarle por qué está haciendo lo que está haciendo, como Nabucodonosor, después de volver de su locura, dijo en Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede atreverse a decir al Señor: ¿qué estás haciendo, Dios? Nadie. Oh, mis amados hermanos, lo que Dios dice y hace es incuestionable, es poderoso, es perfecto. Los salmos están llenos de testimonios del poder de la palabra de Dios. Y cuando dice aquí, hermanos, por la palabra fueron creados, constituido el universo. De la nada Dios hace algo de manera poderosa. Dios es la causa de todo. Dios es la razón de existencia de todo. De modo que dice el escritor bíblico que la dimensión de la fe es poder ver lo que no se ve. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Quizás el paso más grande y difícil de dar en aquellos que no creen en Dios o que su fe es débil es precisamente creer en aquello que no está viendo aún.
Es lo más difícil, ¿no? ¿O no es cierto? ¿Están conmigo o ya se durmieron? Dejen su celular. Qué difícil es creer en algo que aún no he visto y que sencillamente no se ve ni cuándo va a suceder ni cómo va a sucederse. Pero Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano Charles Stanley comenta sobre este texto particular de Juan 20:29 lo siguiente: confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos ver, hacia lo que Él ve. Esta es la esencia misma de la fe. No vemos cómo es que Dios obra, pero de todas maneras confiamos en Él. La dimensión de la fe es precisamente creer en aquello que no vemos con nuestros ojos físicos, pero creemos que existe, y es por medio de la fe. Y eso nos hace, como Jesús lo dijo, bienaventurados. Bienaventurados los que creyeron sin ver. ¿Qué le dijo Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús le dijo: voy a resucitar a tu hermano Lázaro? Sí, yo sé que va a ser el día postrero, no, ahorita lo voy a resucitar. Y Martita como que decía: ¿really? Y Jesús le dijo en Juan 11:40: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí está un cantito, ¿no? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Se lo enseñamos a los niños. Lo más chistoso es que se lo enseñamos a cantar a ellos y nosotros los adultos no lo creemos. Oh, mis amados hermanos, la ciencia no ha podido responder, no ha podido justificar su ateísmo. ¿Cómo es posible que la ciencia se atreva a decir que de la nada, ¡pum!, una gran explosión provocó todo? ¿Qué provoca esa explosión? Más aún, el orden cósmico está tan perfectamente bien diseñado que cuando hay, inclusive los científicos ateos entienden que el universo y todo lo creado se maneja por leyes, por reglas. Ojo, si yo digo que el universo se maneja por leyes y por reglas, luego entonces, si hay leyes y reglas, estoy hablando de una moralidad. ¿Cómo nada puede hacer algo moral? Necesariamente tiene que ser alguien. Si usted va caminando por el desierto del Sahara y de repente se encuentra usted un reloj suizo, de las marcas suizas que son perfección, el engranaje perfecto, y usted lo ve y dice: wow, no cabe duda que los vientos, la arena, los elementos fueron construyendo la precisión de esos engranes. Es ridículo pensarlo, sería absurdo. Hubo alguien que metió mano y puso y se le cayó el reloj ahí. No puedes llegar a ver la perfección de los cielos y la tierra y del universo y el orden en el que inclusive nuestro planeta está orbitando alrededor del Sol y no se sale de su órbita, y cada estación obedece a cierto ángulo de la Tierra y cierto giro de traslación, de rotación tan perfecto y tan preciso. No me vengas con que fue ¡pum! De repente, como los niños chiquitos o sus hijitos que no están tan chiquitos, y se rompió. ¿Ya rompiste eso? No. ¿Cómo se rompió? Así solito se rompió. Demasiado los niños, ¿verdad? Le quieren ver a uno la cara de burro. No sé qué pasó. ¿Qué hiciste? No sé, pues nomás. Lo peor es que creen que uno dice: ok, está bien, sí te creo.
Los jóvenes juegan con los papás a eso. No, pues yo no sé. Cuando estás teniendo problemas, no son de a gratis, te los conseguiste. Es más fácil cuando dices que lo hiciste a cuando tratas de evitarlo, lo que es evidente. Creer. Yo le creo a Dios, hermanos. Caminar hacia adelante, mis amados hermanos, caminar hacia adelante presenta para nuestra vida un gran reto. Humanamente hablando, quizás en este momento tú estás diciendo, no tengo la más mínima certeza de qué va a pasar mañana con una situación que está pasando conmigo, pero hoy quiero decidirme a creerle a Dios y andar, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, andamos por fe, no por vista. Pero esta fe no es ciega. No estoy jugando a la piñata con los ojos vendados y a ver si le pego. No, yo sé a quién he creído. Estoy pisando en un terreno sólido. El contenido de mi fe es tan sólido porque está puesta en Dios mismo, que es real y verdadero. En consecuencia, vivo así, obedeciendo al Dios que no veo, pero sé que existe. Sé que y creo que Él está obrando. Yo creo en el poder de su palabra. Yo creo que Él va a actuar en mi vida. Yo creo que Él me va a bendecir según su palabra. Y en esa creencia me muevo en este momento. Voy a creerle al Señor. Es lo único que Él pide de mí. Vuelvo a hacer la pregunta que hice al inicio del mensaje. ¿Tú vives por fe? ¿Crees en Dios? ¿Le crees a Dios? Si durante el mensaje el Espíritu Santo de Dios te habló y te dijo que tenías que pedir perdón a Dios de algo, o tenías que apretar algunas tuercas de tu fe, hazlo en este momento. Vamos a orar. Señor.